Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Me complace saludarlos en una nueva edición de Aspasia de Mileto, sintonizando nuestra radio 86.0, el espacio radial matutino donde podemos conversar y cuestionarnos sobre la educación y el país que soñamos construir. Soy Marvin Maya y como siempre me alegra acompañarlos en este viaje al saber. Son las 8 en punto, y mientras muchos nos escuchan de diferentes partes del país, quizás con el cafecito en la mano, de caminos de trabajo o los madrugadores que ya se encuentran muy juiciosos laborando o estudiando, les cuento. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y la educación, así que damos inicio a el programa radial de todos los colombianos, con la bienvenida a dos grandes expertas en la temática, siendo la licenciada Paola Montilla y la psicóloga Juliana Medina. Muchas gracias, Marvin, por la invitación. Es un placer estar aquí para conversar sobre un tema tan importante para nuestro país y la formación de nuestras futuras generaciones. Igualmente, gracias por la invitación. Estoy encantada de poder aportar desde mi experiencia a este diálogo sobre educación y derechos humanos. Me alegra mucho tenerlas aquí y quiero empezar mencionando la importancia de la política educativa y los pilares esenciales de la educación. Por eso, sería muy interesante que nos compartieran desde su experiencia qué tipo de políticas consideran que se deberían implementar para fortalecer nuestro sistema educativo. Yo considero que las políticas deben orientarse hacia una educación integral, en donde se combine ese aprendizaje académico, que obviamente es muy importante, con la formación en valores, convivencia y, por supuesto, con la ciudadanía. Es por eso que cuando tú lees acerca de la enseñanza de derechos humanos, la mayoría de autores coinciden en afirmar que se busca implementar políticas que articulen esos derechos humanos en todos los niveles educativos, incluso desde la primaria, pero que esto se haga por medio de metodologías activas, currículos que se basen en el contexto y en la realidad de las personas. Y no puede faltar de ninguna manera la actualización docente, que ésta sea de forma continua y permanente. Bueno, creo que es un tema que preocupa mucho a los docentes, porque como lo señala el artículo, Educación en Derechos Humanos, como el sistema colombiano aborda la enseñanza en derechos humanos, las políticas educativas suelen cambiar al ritmo del político de turno, y eso significa que muchas veces se aplican solo durante un periodo de gobierno. Considero necesario pensar en políticas de largo plazo, que garanticen la enseñanza de los derechos humanos de manera contextualizada y que al mismo tiempo fortalezcan la formación y capacitación permanente de los maestros. En este sentido, es fundamental cumplir lo planteado en el Acuerdo de Paz, donde uno de los pilares era precisamente educar sobre nuestra historia reciente, para que hechos tan dolorosos como los que se han vivido en Colombia durante décadas no vuelvan a repetirse. Luego de hablar sobre las políticas educativas, es importante recordar dos palabras claves, siendo educación y derechos humanos. Desde tu perspectiva, Paula, ¿qué relación hay entre esos dos conceptos? Creo que la relación entre educación y derechos humanos es muy estrecha, porque la educación, en esencia, busca la formación integral del ser humano, y los derechos humanos son el marco que garantiza dignidad, igualdad y justicia para todos. En este sentido, cada proceso educativo debería estar orientado a que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que aprendan a reconocer y a defender sus propios derechos y los de los demás. Es decir, la educación es el camino para vivir los derechos humanos en la práctica. Muchas gracias, Paula. Frente a esta misma cuestión, Juliana, ¿qué opinas? Bueno, al igual que la docente que nos acompaña también el día de hoy, Paola, considero que la educación y los derechos humanos tienen una relación bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación es esa herramienta que hace posible el ejercicio de los derechos humanos. Y la educación es esa adquisición de conocimientos, no solo académicos, sino también socioemocionales, que influyen en esa construcción de actitudes, de autonomía, de valores, capacidades críticas y además una participación activa dentro de la sociedad. Y pues es que realmente no es solo la adquisición, ¿cierto? Es también cómo lo transmito a los demás. En otras palabras, considero que la educación ayuda a garantizar los derechos humanos y de forma paralela, los derechos humanos dirigen la educación hacia la tan anhelada justicia, equidad y obviamente hablamos de paz en este caso. Damos un espacio a nuestros oyentes para conocer sus opiniones, experiencias y reflexiones. Con la siguiente pregunta: ¿será que en nuestras escuelas colombianas los derechos se aprenden o se vivencian? Yo siento que los derechos en mi colegio se viven, porque nos dejan opinar y no nos discriminan. Yo creo que solo los aprendemos, porque nos hablan de derechos, pero no siempre se cumplen en el colegio. Yo pienso que sí se vivencian los derechos humanos, porque no solo los aprendemos, sino que también se ponen en práctica. Sin embargo, nos hace falta mucho por aprender para mejorar la convivencia escolar. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su participación. Nos encanta oír sus voces y que hagan uso de su espacio radial a espacio de Mileto. Volvemos con nuestras expertas. Juliana, desde tu experiencia, ¿cómo se está trabajando la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas colombianas? Uy, Marvin, importante pregunta, ¿sabes? Porque yo la verdad considero que en nuestro país, aunque se han tratado de incluir los derechos humanos en asignaturas tal vez como en sociales, ética y muchas veces filosofía, la enseñanza de estos se caracteriza por ser fragmentada, ¿sabes? Y me parece que también es descontextualizada. Mejor dicho, pienso que esos contenidos no van de la mano con la realidad, porque en muchas ocasiones se ignoran los contextos y las historias de vida reales. Además, pienso que en muchas ocasiones también se minimizan factores y temas importantes como por ejemplo el conflicto, la violencia y sobre todo también las problemáticas sociales actuales. Y peor aún, con esto lo que buscan en muchas ocasiones es que la enseñanza de estos derechos humanos se realice de forma abstracta y memorística. Y considero que realmente esto genera una brecha importante entre lo que se enseña en la escuela y lo que realmente se vive en la sociedad. Paola, ¿cómo lo percibes desde tu labor como docente? Desde mi experiencia docente veo que la enseñanza de los derechos humanos en Colombia muchas veces se queda en el discurso. Se habla de educar para la paz y se incluye en el currículum, pero en la práctica suelen convertirse en un simple temática para cumplir con el plan de estudios. El gran problema es que a los maestros no se nos brinda una formación sólida ni herramientas pedagógicas claras para trabajar este tema de una manera constante. Esto genera que muchos colegas, tanto con años de experiencia como quienes recién empezamos, sintamos limitaciones para enseñar derechos humanos de forma profunda. Al hablar de educación y derechos humanos, no podemos dejar de lado los retos que enfrentan nuestras instituciones educativas. Así que, Paola, cuéntanos un poco sobre los problemas socioeducativos que se presentan en las instituciones educativas. Bueno, creo que el trabajo en el aula se ha vuelto cada vez más compleja, más difícil, ¿no? Porque los conflictos son parte del día a día. Entre los principales problemas socioeducativos que enfrentamos está la poca regulación emocional de muchos estudiantes, bueno, y también de sus familias, las situaciones de convivencia difíciles dentro del aula y la violencia que en ocasiones pues también recae sobre nosotros, los docentes. Y si a eso le sumamos que vivimos en un país donde la violencia y la vulneración de derechos sigue presente, hablar de ellos en clase genera miedo. Tanto el maestro como el estudiante pues vemos cómo en nuestra cotidianidad se violan los derechos humanos y eso nos lleva a una pregunta muy dura. ¿Cómo enseñar y defender cuando en la práctica tantas veces se desconocen los derechos humanos?
Juliana, ¿cómo lo percibes desde tu labor como orientadora? Marvin, ese sí que es mi campo. Me siento como pez en el agua hablando de eso, porque mira que con la experiencia que he tenido a través de todos estos años y en esta época actual, podría casi que afirmar que las problemáticas familiares, como la disfuncionalidad familiar, pautas de crianza difusas en los hogares, falta de empatía y de respeto hacia la diferencia, y pues me podría quedar acá un montón agregando pues a la lista, lideran un sinfín de problemas socioeducativos que se reflejan de manera importante en las aulas de clase. Se normalizan un sinfín de comportamientos y conductas por parte de los estudiantes que de verdad en esta actualidad no deberían normalizarse. Y esto ha generado que la convivencia no solo entre los estudiantes sea compleja, sino también entre los mismos docentes, porque en muchas ocasiones todas estas problemáticas que hemos mencionado y aparte pues otras se reflejan en ese comportamiento diario de los mismos y que obviamente qué es lo que van a hacer pues que afecten o que influyan directamente en las aulas de clase y en su manejo diario. Pensando en los retos que hemos discutido sobre la educación y derechos humanos en Colombia, es fundamental considerar cómo podemos enfrentar los desenfoques pedagógicos que realmente transforman. Paola, desde la perspectiva de las pedagogías críticas, me gustaría que compartieras a todos nuestros oyentes cómo visualizas la gestión de estos retos frente a la educación en derechos humanos en Colombia. Excelente pregunta, Marvin. Yo considero que desde la perspectiva de la pedagogía crítica tenemos muchos retos en cuanto a la educación en derechos humanos en Colombia, pero es fundamental transformar la escuela en un espacio de diálogo y conciencia, donde los estudiantes puedan reflexionar sobre su realidad y comprender que el conocimiento sobre los derechos pues les sirve para asumirse como sujetos de derecho. La pedagogía crítica busca generar experiencias que vinculen el aula, la familia y la comunidad en general, para que la educación se convierta en una práctica liberadora, que no sea indiferente ante las injusticias y que promueva una verdadera cultura del respeto, la justicia y el cumplimiento de los derechos y deberes humanos. Juliana, ¿qué opinas desde tu labor como orientadora escolar? Bueno, Marvin, después de esta contextualización acerca de la percepción que yo tengo sobre los principales problemas socioeducativos, pienso que hay muchos retos al respecto. Y mejor aún si lo tenemos en cuenta las pedagogías críticas para hacerles frente, entre los cuales yo considero que pueden estar que los currículum estén contextualizados. ¿Eso qué quiere decir? Que sean historias y realidades locales de forma integrada, en donde las experiencias de los estudiantes se conviertan en historias significativas de vida, donde nos enseñen y nos dejen, obviamente, una reflexión al respecto. El fortalecimiento de las competencias socioemocionales, donde se fomente el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el pensamiento crítico, que nos ayude también a desarrollar empatía, respeto a la diferencia, regulación emocional y un sentido importante de justicia. Y obviamente es importante que si nosotros hablamos de pedagogías críticas, pues no podemos dejar de lado la pedagogía de Freire, en donde se busca que el conocimiento se construya de manera colectiva porque se fortalece el sentido de pertenencia, la autonomía y la responsabilidad social del estudiante. Y así llegamos al final de esta edición, a Espacio de Mileto. Hoy reflexionamos sobre la relación profunda entre la educación y derechos humanos, comprendiendo que no solo es enseñar, sino que también se debe vivenciar en todas las instituciones educativas. Queremos agradecer profundamente a nuestras invitadas, la licenciada Paula Montilla y la psicóloga Juliana Neira, por compartir sus conocimientos y experiencias. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos durante esta gran travesía. Los invitamos a seguirnos en nuestra próxima edición, donde continuaremos explorando temas que nos hacen cuestionar y buscar una transformación social. Soy Marvin Amaya y esto fue A Espacio de Mileto, sintonizando nuestra radio 86.0, el espacio donde podemos conversar y cuestionarnos sobre la educación y el país que soñamos construir. Hasta la próxima.